Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Estén cómodos, amados hermanos. Bueno, gracias a Dios por lo que Él nos permite. Estaba comentando a los hermanos ayer. Bueno, el tiempo pasa, los años van pasando. No sé exactamente, pero algunos me dicen que estuve aquí y todavía estaba soltero. O sea, eso hace más de 12 años. Como 12 años más o menos. Tuvo que ser 2008, 2009. Sí, hubo una época en que venía mucho aquí. ¿Ah? No por eso. Me invitaban. Lo que pasa es que hubo una época en que estaba cerca, más cerca. Fui pastor aquí cerca de San Juan. Y venía mucho a Valledupar y esta es una congregación a la que generalmente venía a eventos. De todas maneras, me alegra, hermanos, saludarles en el nombre del Señor Jesús. Bueno, actualmente estoy pastoreando en la segunda congregación de Uribia, La Guajira. Allá está un viejo conocido suyo, llamado Roberto Pareja, es pastor en la central de Uribia. Hay dos congregaciones, él está en la central, yo estoy en la segunda congregación. Bueno, generalmente hago una propaganda, voy a hacerla aquí también. A los hermanos que de pronto les interese cambiar un poquito la rutina, el tema de vacaciones, la Alta Guajira es una buena opción para conocer, para ir. Uribia es un municipio muy grande en extensión. A Uribia pertenece toda la Alta Guajira, el Cabo de la Vela, Bahía Hondita, Puerto Bolívar, Punta Gallina, Puerto Estrella, Nazaret, toda la Alta Guajira. Lo que es Taroa. Taroa es, digamos, la parte del desierto donde es más parecido al desierto que conocemos como el Sahara. Porque el desierto de la Guajira no es un desierto del todo arenoso, tiene varios terrenos, pero eso allá en Taroa sí es una zona así de arenas y un desierto tipo Sahara. De todas maneras, ha crecido mucho el turismo por esa zona, la gente, como ir, ver, conocer, siempre es agradable. Uribia es la cabecera municipal. Cuando gusten, serán bienvenidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Voy a compartirles, voy a ver hasta dónde el tiempo nos da para seguir. Voy a ser breve en esto. El capítulo 8 de los Romanos, si quiere lo lee en casa, donde estamos hablando acerca de los resultados de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Dijimos que libera de condenación, libra de la ley del pecado, permite vivir en el Espíritu y permite someter las pasiones de la carne. Yo quiero hacer énfasis en esto, hermano. Lo que logra que el creyente tenga victoria es la obra de Dios en su vida. De otra manera no se puede. Bueno, es que estoy aquí luchando, no luche que va a perder. Deje que sea Dios el que obre en su vida. La victoria está asegurada, es en Cristo. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esa lucha de ser más que vencedores no solamente es externa. El concepto más claro es el concepto interno. Tienes que vencer tus propias pasiones. ¿Cómo logras vencerla? Cristo anula la ley del pecado y Cristo permite que tú te sobrepongas a ella y que logres someterla, porque ahora tienes una vida en el Espíritu o guiada por el Espíritu.
Es la única forma. Hermano, que voy a vencer al diablo. No, no pelee con el diablo, que se lo va a ganar. El único que lo venció es Cristo. Así que si Cristo está en ti, resistí al diablo y él huirá. Y ya. No se ponga en eso. Gente que hay creyentes que se vuelven cazafantasmas. No se ponga en eso. Usted deje que Cristo viva en su vida. Hermano, usted enciende la luz y las tinieblas se van inmediatamente. Si Cristo está, lo demás se va. Cuando Cristo llega, la sola presencia de Cristo Jesús. Ya, necesitas la presencia de Dios en tu vida. Entonces, la obra del Espíritu Santo en el creyente lo vivifica. Lo vivifica ahora y lo vivificará en el futuro. Escucha esto. Yo entiendo y tengo claro que a nosotros nos gustan ciertos ambientes y son agradables ciertos ambientes. Pero el concepto de avivamiento a veces lo tenemos distorsionado. Porque creemos que el avivamiento es que la gente brinque. Y hay gente que brinca pero está muerta. El avivamiento no es eso. El avivamiento se resume en: y Él os dio vida a vosotros. El avivamiento es tener vida. Cristo nos dio vida nueva. Ese es el avivamiento, que tenemos vida en Cristo. Hermano, y cuando alguien está vivo, pues tiene gozo. Cuando alguien está vivo, pues se siente. Entonces nosotros tenemos una vida en Cristo. Y esta vida se manifiesta a través de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces necesitamos gente, no que haga shows, gente que tenga vida, que tenga una vida en Cristo. Y esa vida en Cristo hace que usted tenga todo lo que el Señor requiere de nosotros. Entonces, el avivamiento no se puede confundir con desorden. El avivamiento no se puede confundir con cosas externas, porque a veces lo que está vivo es la batería. Papi. Pero no hay vida en la gente. Necesitamos que haya vida en el creyente. Que el creyente fluya esa vida. Y tenemos vida en abundancia en Cristo Jesús. La obra del Espíritu Santo también nos da testimonio que somos hijos de Dios y que somos herederos de Dios. Fíjese. ¿Cómo sabe alguien que es hijo de alguien? Humanamente existe algo que se llama ADN, ¿verdad? Espiritualmente, el único ADN espiritual que existe es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. La obra del Espíritu Santo en un creyente es lo que da testimonio de que nació de nuevo, de que es una nueva criatura. Y la Biblia dice que lo que es de la carne y lo que es del Espíritu, bueno, listo. Eso es definitivo. Nosotros tenemos una vida nueva y esa vida nueva que la va haciendo en nosotros la obra del Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es decir, que la simiente de Dios está en nosotros. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos bien. La obra del Espíritu Santo en nosotros nos permite vivir en la esperanza de la redención del cuerpo. Ayer explicaba que la obra de la redención aún tiene un faltante. No que no está completa en el sentido de que no se haya hecho completa, sino que tiene un faltante. Como cuando hay etapas, aunque ya todo está cubierto, hay etapas. Entonces, la redención le hace falta una etapa, y es la redención del cuerpo. Nuestra parte espiritual ya fue redimida, ya fuimos comprados a precio de sangre, pero nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Esa redención del cuerpo incluye la transformación, seremos transformados. Ustedes saben eso, ¿verdad?
¿En qué consiste la esperanza del cristianismo? ¿Usted qué hace aquí? ¿Cuántos están aquí porque tienen una esperanza? A mí me gusta la vida social y pues digamos que el 99% de mis amistades son de la iglesia, la relación con la gente que tengo es de la iglesia y casi todo lo que tiene que ver con mi vida es la iglesia. Pero yo no estoy aquí por una vida social. Me gustan los cánticos de la iglesia, pero no estoy aquí por los cánticos de la iglesia. Debe haber algo por lo que estoy. Y entonces la Biblia habla de una esperanza. Y habla de una esperanza que no avergüenza. Así que la esperanza del cristianismo se centra en un versículo que dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, nuestra esperanza está en que creyendo en Jesús obtendremos en Él sus promesas. Y esta es la promesa de la vida eterna. Que si creemos en Él tendremos vida. El que cree en mí, dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Porque Él es la resurrección y la vida. ¿Cuántos creen que el Dios que tenemos no es Dios de muertos? No es Dios de muertos, es Dios de vivos. Así que el que muere en Cristo realmente no muere, descansa. Diga gloria al Señor. Diga gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo en el creyente, la obra del Espíritu Santo en el creyente le permite vivir en la esperanza de la redención del cuerpo. Hace que no se olvide, voy por aquí de paso, yo soy peregrino, pero mi herencia, mi lugar, mi destino está en los cielos con el Señor. Y una cosa que digo, no sé si suena mal, pero lo voy a decir también. Hay gente que está enamorada del cielo y no de Dios. No, enamórese de Dios. Es mejor estar con Dios donde sea. Es mejor ir con Dios al desierto que quedarse en la abundancia de Egipto. Créame, Dios puede cambiarlo todo. Mi hermano, si el diablo se va para el cielo, no se quede con el diablo allá. Quédese con Dios donde sea. Que el Dios que usted tiene es el importante. Si lo importante es Dios. Le invito, hay gente que a veces se enamora de la iglesia, de las cosas, y no es que sea malo, pero enamórese del Dios de la iglesia. Porque el Dios de la iglesia es el que puede obrar. Cuando eso sucede, uno no permite que las circunstancias lo afecten. Porque vamos a encontrar en la iglesia situaciones que nos afectan. ¿Cierto? Y hay creyentes que se han dejado afectar por circunstancias porque se les ha olvidado que el centro es Dios. Y pasa. Hay gente que la han puesto en disciplina injustamente. Hay personas que han vivido situaciones que no son agradables. Pero siga mirando a Dios. Ese es el secreto. Y será siempre el secreto. Porque nuestra esperanza está en Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo de algún modo nos ubica siempre en la cabeza, porque uno trata de mirar para otro lado y siempre nos ubica. No, mira siempre a Cristo. Ubica. Te dice a dónde mirar. Puesto los ojos en Jesús. Eso hace la obra del Espíritu Santo. No te evita de algún modo estar mirando para otro lado. Otro resultado más que hace la obra del Espíritu Santo en el creyente es que nos da la seguridad de que lo que Dios dice es verdad. Fíjese, empieza a crear en nosotros una confianza, una seguridad en las cosas que Dios hace. ¿Cuántos de los que están aquí confían plenamente en que lo que Dios dice es verdad? Alabanzas al Señor. Y le invito a que no lo dude, a que crea, a que confíe que Dios es verdad.
Uno a veces debe sentarse y pensar, bueno, voy a hacer un análisis de cómo está mi fe o mis convicciones en la palabra del Señor. Porque uno a veces deja de creer. No, hermano, Dios es primero. Y a veces lo dices, pero la práctica es otra cosa. Hermano, yo creo que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso lo dices porque la Biblia lo dice, pero no lo crees. Y entonces a veces uno termina viviendo cosas que no cree. O diciendo cosas que cree, pero realmente en la práctica son otra cosa. ¿Cuántos creen que el perdón es necesario? ¿Y por qué a veces no lo practica? Puede ser que no lo crea tanto. ¿Cuántos creen que el amor no fingido es importante? Y entonces, ¿por qué a veces lo finge? Fíjese, la obra del Espíritu Santo en el creyente es el que le ayuda a creer, a estar convencido de que la palabra de Dios es verdad. Y entonces lo ayuda a que la ponga en práctica. Algo que empiezan a hacer, no que se establece como un mandamiento de acá o una obligación, sino que la persona se siente obligada a sí misma, por decirlo así, como dijo el apóstol Pablo. A mí no me tienen que obligar a que predique. Yo siento que es un compromiso que yo tengo. Y si ya hay de mí, si no lo hiciera. Fíjese que las responsabilidades se pueden ver desde dos puntos de vista. ¿A cuántos padres de familia tienen que denunciarlos en... ¿Dónde es que denuncian? El bienestar familiar. Para que pague la cuota alimenticia. Pero eso es una obligación, lo están obligando a hacerlo. Pero ¿cuántos padres de familia con la misma obligación no tienen que denunciarlos? Porque él siente la responsabilidad. Este es mi hijo, estos son mis hijos, ¿cómo no les voy a dar? Fíjense, los dos hacen lo mismo, cumplen. Pero uno cumple porque lo obligan de afuera y el otro se siente obligado a sí mismo. El cristianismo no busca esa obligación de que me están obligando. No, así no funciona. Usted debe sentir de dentro. Ya quité la tabla de la ley de ahí y la puse en su corazón. Ahora Dios en nosotros nos ayuda a cumplir lo establecido por Él. ¿Hasta ahí bien? Bueno, vamos a entonces entrar, creo que a uno de los temas que quieren escuchar, es el tema del bautismo del Espíritu Santo. Arranquemos por decir que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia también que solo se ha vivido en la gracia. No se vivió antes. Antes hubieron otro tipo de experiencias y creo que a veces por leer tanto el Antiguo Testamento, no es que sea malo, pero a veces por leer tanto el Antiguo Testamento hay gente que termina confundiendo cosas. Bien, hermano, los antiguos no recibían el bautismo del Espíritu Santo. Ellos era como una posesión. Es más, los antiguos a veces ni sabían qué estaba pasando. Tenían una experiencia, digámoslo, extraña. No era su voluntad, la perdían de algún modo. Iba a decir algo. Perdían su voluntad. Y fíjese, a veces por leer eso los hermanos creen que es igual. Hay hermanos que no les permite recibir el bautismo del Espíritu Santo, son ciertos miedos que tienen. Y es que hay hermanos que tampoco ayudan. Hermano, eso uno se le embolata la lengua. Si a usted se le embolató la lengua, mire a ver qué fue lo que recibió. Sí, seguro. Seguro. No, eso no es bíblico. El bautismo del Espíritu Santo no es un trance. No es un estado de inconsciencia. Eso es mentira. No pasa así. A veces esas situaciones hacen que la gente le dé ciertos miedos. Y yo quisiera despejarle esas dudas. No tenga miedo. Que eso no funciona así. Alabanzas al nombre del Señor.
La experiencia del bautismo del Espíritu Santo entonces comienza el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Le pasó a 120 hermanos. A 120 hermanos, ellos estaban ahí. Y dice, y de repente un viento recio sopló, llenó la casa donde estaban sentados y comenzaron todos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es importante hacer una diferencia. Una cosa es una señal que indica algo, porque hay que entender la señal que indica algo. No confunda el creer que las lenguas son el Espíritu Santo, no, las lenguas son la señal o la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Porque hay hermanos que caen en ese error. Hay grupos trinitarios que enseñan a la gente a hablar lenguas. Eso no es el Espíritu Santo, eso son lenguas que aprendieron, cualquier cosa. Hay espíritus inmundos que también hablan lenguas. No confunda la señal o la evidencia con lo que es realmente la experiencia. La experiencia es el bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? La palabra bautismo significa sumergir, ¿verdad? Es una experiencia que la persona tiene, donde es sumergida, digámoslo así, en la presencia, en el Espíritu de Dios, y por esa experiencia de ser sumergido hay una evidencia. Habla lenguas por el mismo Espíritu. El problema es que hay gente que se quedó con las lenguas y se le olvidó lo importante. Y no es que las lenguas sean malas, no me vayan a malinterpretar. Pero las lenguas son solamente la evidencia. Hermanos, son necesarias, claro, las evidencias son necesarias. Sin evidencia, ¿cómo se sabe? La evidencia será necesaria. Pero es importante que usted entienda lo que dije al principio. El bautismo del Espíritu Santo es algo que está inmerso dentro de la obra del Espíritu Santo. Lo que pasa es que la obra del Espíritu Santo tiene una complicación para nosotros, y es que no está estandarizada. Sí, la obra del Espíritu Santo no es una cosa que uno dice, primero es esto, después esto, después esto. Lastimosamente no. Y en cada creyente se manifiesta de forma distinta. ¿Cuántos padres aquí tienen más de 2 hijos? ¿Sus hijos son iguales todos? ¿Y entonces por qué trata de enseñarlos igual? Fíjese, un principio que usted debería aprender como padre es hacer una enseñanza diferencial de algún modo. Porque ellos son personas distintas, con gustos distintos, con carácter distinto. Es posible que uno se aguante un regaño que el otro no. Tiene que aprender cómo regaño a este y cómo regaño al otro. Porque son distintos, aunque son hijos suyos. Tienen gustos diferentes. La obra del Espíritu Santo también tiene esa característica. El proceso, aunque lleva a todos al mismo fin de la perfección, el proceso en cada persona es distinto. Y los tiempos también son distintos. Y contra eso no podemos pelear. Si usted no está de acuerdo, dígale a Dios. Y ahí, mira a ver si lo convence. Pero así funciona. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo está dentro o inmerso en este proceso de la obra del Espíritu Santo y puede suceder al principio, unos días, meses, años. La idea es que deba suceder. Eso es lo más recomendable, es que suceda. ¿Alguna preguntita hasta ahí? Aprovechen y pregunten ahora. El hermano Samuel me dijo que ¿cómo es? A las 5 de la tarde. Es la sesión de... La sesión de preguntas y respuestas, pero para que vamos a ver si podemos terminar el tema del Espíritu Santo a las 5. ya, listo. Mano Jambún, una pregunta. Sí, señor. Aprovecho para poner el tema.
el apóstol en Corintios dice que cuando se habla en lenguas en la iglesia, que hace ese énfasis, ¿no? En la iglesia, debe haber un intérprete de lenguas para evitar que los indoctos nos tengan por locos. ¿Qué opina? La iglesia pentecostal, por ejemplo, no ha enseñado muy bien esa práctica que el apóstol enseñó a los corintios, sino que nosotros más bien promovemos aquí en la iglesia todos hablemos en lenguas, pero sin la interpretación de las lenguas. De hecho, el apóstol dice que él habla en lenguas más que todos ustedes, dice más que todos ustedes, que los corintios, pero parece que lo haces en casa, en privado. Bueno. ¿Qué piensa o qué cree la iglesia? ¿Cuál es nuestra doctrina? Nosotros tenemos que hacer una diferenciación entre las lenguas como señal inicial del bautismo del Espíritu Santo y las lenguas como carisma o como don. Las lenguas que son la señal inicial de hablar en lengua son una cosa, aunque sean la misma en forma, son distintas en propósitos, y una es el don de lenguas, que también es por el Espíritu. Pero cuando hay don de lenguas, necesariamente debe haber quien la interprete. ¿Cuál es el error que tenemos? Y vuelvo al punto, que no sé qué es lo que pasa ahí. ¿Por qué la gente cuando habla en lenguas quiere que todo el mundo lo escuche? Eso no es bíblico, ese es un error nuestro. O puede ser por enseñanzas o por creer, o no sé. Hermano, que es que no me puedo controlar. Eso es verdad. Entonces alguien, hermano, entonces yo domino al Espíritu Santo. Depende del concepto que usted tenga de dominar. Porque si el concepto de dominar es que tú lo mandas a él, no. Pero si el concepto de dominar no es al Espíritu Santo, sino a ti, es que no vas a dominar al Espíritu Santo, es a ti. Tus emociones sí las puedes dominar. A veces son ideas equivocadas que tenemos. Y ya ahí son como prácticas que hemos ido obteniendo, aunque no sean tan bíblicas. Tan bíblicas. ¿Qué sugiero yo, hermano Samuel? Lo que hizo Pedro. Si aquí hay un avivamiento de ese tipo, un derramamiento del Espíritu Santo y los hermanos empiezan a hablar en lengua, el que está dirigiendo debería ser una claridad para los amigos que están en el culto. Lo que hizo Pedro. No tengan miedo, esto no es una locura aquí. Esto es lo que dijo Dios del Espíritu Santo. Entonces, explicar. Debería haber explicaciones. Porque si el amigo que viene pueda que quede como... A veces nadie explica, nadie dice. Debería haber una explicación. ¿Qué pasa en la iglesia? Que nosotros hemos dejado de algún modo de creer en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. ¿Hay aquí algún hermano que alguna vez haya entendido lo que otro está diciendo cuando habla en lengua? ¿Hay alguien? Sin miedo. Allá atrás. ¿Alguien más? Fíjese, el don sí está. El problema es que a veces cuando el don se manifiesta, a la gente le da ciertos miedos. Van a pensar que estoy loco, van a creer que es tema mío. Entonces, nosotros mismos hemos hecho que a la gente le dé miedo manifestar que tiene un don. Pero el don está, si es que esta es la iglesia. Y los dones están aquí. Eso es necesario que se manifieste. Ahora, es importante identificar los dones que las personas tienen para el provecho de la iglesia, dice la Biblia. Bueno, los dones no son para provechos individuales ni para sacar pecho. Los dones son para el crecimiento y para el provecho de la iglesia, para el crecimiento de la misma. Entonces, sigamos entendiendo, vamos a retomar la idea de que el bautismo del Espíritu Santo es un acto
que está dentro del proceso de la obra del Espíritu Santo. Dígame. ¿Qué? ¿A quién edifica? ¿Quién es nosotros? ¿Ah? No. El que habla en lengua se edifica. Sí, se edifica. Para que haya edificación a la iglesia debe haber un intérprete. Porque si no hay intérprete, la gente queda azul. ¿Qué dijo? Dígame. Pablo dice que prefiere hablar 5 palabras Que lo entienda. que todo el mundo entienda a hablar en lengua extraña. Yo me paro aquí y el hermano Abún se pone a hablar en lengua, cosa que nos gusta, pero no le entendemos nada. Nos edifica es cuando él habla en español. Sí, cuando entendemos. Cuando entendemos lo que está diciendo. Por ejemplo, allá donde estoy pastoreando, hay lugares en los que yo voy a predicar y debo llevarme un traductor. Porque la gente no entiende el español, hablan guayunaique, así que yo tengo que llevarme a alguien que me traduzca, porque ¿qué sentido tiene predicarle y que ellos no me estén entendiendo? Necesito que alguien traduzca. Entonces, las lenguas no fueron diseñadas para causar confusión. Edifica al creyente, eso sí, usted habla en lengua y siente que se edifica, que es algo bonito. Pero cuando las lenguas necesitan ser oídas por la iglesia, necesita que haya alguien que diga qué es lo que está diciendo. ¿Eso es claro? Lo que pasa es que como ya casi no se ve, lo vemos extraño. Y lo que deja de verse uno lo ve como extraño. Pero es así, es que funciona. Entonces, retomo, el bautismo del Espíritu Santo es esa experiencia en que el Espíritu Santo nos sumerge y entonces por esa experiencia hay una señal o una evidencia y es hablar lenguas. Les hago una pregunta. Dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior, bueno. Hay otro concepto que manejamos nosotros. La gente está esperando que el Espíritu Santo venga a algún lado. Como la expectativa de dónde viene. Y así no funciona. ¿A cuánto se les ha derramado la leche en la estufa? ¿Se derrama de afuera o de dentro? Cuando los ríos se desbordan de afuera o de dentro. ¿Tiene claro ese concepto? De su interior correrán. Usemos esta expresión, el bautismo del Espíritu Santo es como ese momento en que la leche se derrama. Ese momento en que el río se desborda. Y entonces hay una evidencia. Hubo un bautismo, el Espíritu Santo fue sumergido de su interior. Y entonces habla lengua según el Espíritu le da que hable. Eso es claro. No lo espere de afuera. Hay gente esperando el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya no está afuera. Sí, claro, claro. Sí. La pregunta es que si es posible que alguien reciba el Espíritu Santo y no hable en otro idioma, sino en español. Entonces ahí, ¿cómo? O sea, que hable español. Exacto. No. O sea, sí es posible que alguien reciba el Espíritu Santo y la señal de su lengua sea en español, pero si, por ejemplo, un ruso, un chino, un árabe, sí, pero si es español, no, la evidencia debe ser otra lengua. Hermanos Hasbún, pero bueno, yo evidencié algo hace muchos años en el Coliseo, una convención que se hizo,
y había una persona indígena y ella glorificaba al Señor en español, normalmente. Por eso, porque su lengua nativa no es el español. Exacto, y la persona que estaba al lado se alegraba y yo decía, pero ¿por qué te alegras? No, porque está hablando en lenguas. Yo le digo, no, yo la estoy viendo que alaba al Señor. No es que ella es indígena y ella el idioma español, no lo... Sí, claro, no es que así sí. Porque su lengua nativa no es el español. Eso sí, claro. Lo que pasa, fíjense, yo no sé si ustedes han notado que generalmente las lenguas que se hablan en la iglesia como que no son tan humanas. ¿Ah? No, generalmente, no, hay casos de lenguas humanas, pero casi no se ven. Son muy escasos. Y en cambio, lo que sucedió en el Pentecostés sí eran lenguas humanas. La mayoría, porque los que llegaron les entendían. Y no era que tenían don de lengua los que llegaron, no era don de interpretación, sino que las lenguas que hablaban eran lenguas humanas. Entonces había un parto hablando ¿en qué era? En el lengua de los de Frigia. Dice, yo le entiendo lo que está diciendo, ¿y por qué le entiendo si él no habla mi lengua? Porque las lenguas que se hablaron en el Pentecostés, hay lenguas humanas y angélicas, dice la Biblia. Pero ese día había un propósito especial, que los que llegaran entendieran. Para que vieran la gloria de Dios y glorificaban a Dios en otra lengua. ¿Alguna pregunta más? Viene el reloj. ¿Alguna pregunta más? Dígame. Sí, es una realidad, una verdad que uno recibe el poder del Espíritu Santo. El hermano Santiago Hernández acabó la escuela dominicana y dijo, bueno, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Bueno, y usted sabe muy bien que yo soy ciego. El Espíritu Santo me llevó al altar y yo me arrodillé. Cuando yo estaba arrodillado así, el Espíritu Santo bajó. Una luz brillante, una luz que yo no la soportaba. Yo estaba de rodillas y me tomó, me alzó. Yo duré como 30 segundos, o yo no sé, no recuerdo. ¿Sabes que eso no se puede casi explicar cuando uno recibe la primera vez? Me alzó y me tenía en el aire el Espíritu Santo. Y yo hablando en lengua. O sea, cuando yo estaba hablando en lengua, no era yo, era el Espíritu Santo dentro. No, era usted, era usted. Era usted por lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, pero era usted. En ese tiempo la gente, los hermanos del pastor estaban pendientes. Y unos ancianos, sí, vi que recibió el Espíritu Santo. ¡Usa la vacía! La experiencia de cada uno es particular. La experiencia de cada uno es particular. Una experiencia puede servir como una orientación, pero cada experiencia es particular. Créame, hermano, usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Eso no hay duda aquí. No tiene que ser en una vigilia, no tiene que ser en un retiro, no tiene que ser en una convención, en un culto, en su casa, en cualquier momento. Usted crea. Crea. Y no se desanime. Es que hemos aprendido cosas que han causado daño. Sí, hay gente que ha vivido la experiencia, hay gente que recibe y se va para la casa y la gente hasta se asusta. Sí. Cada caso es distinto. En cambio hay personas que solo han hablado una palabra y ya. Y esos casos hay muchos.
Y entonces la gente queda como con la duda, ¿será que sí, será que no? ¿Quién es? Allá. Dios le bendiga. Amén. Mi hermano, hay la promesa a Juan, dice, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pero hay un verso en Lucas que dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La pregunta es, Acá la profecía dice para el niño, pero acá parece que se puede notar que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. pues digamos que es la misma idea. Es la misma idea. Porque digamos que en ese caso hay una conexión, es decir, el niño no estaba separado de la madre. Es como una conexión que existe. Pero la idea es la misma. Sino que es importante entender que ahí la promesa no era para Elizabeth, sino para el niño. O sea, el niño era quien iba a cumplir una función. Allá atrás. Dios le bendiga. Hermano, una pregunta. ¿Por medio de los sueños se puede recibir el Espíritu Santo? Si sueña que está recibiendo el Espíritu Santo y despierta hablando en lengua, sí. Pero si sueña y despierta y no. ¿De? No, pues, o sea, si está soñando y despierta hablando en la realidad, sí. Sí la vivió. Pero si simplemente fue un sueño y no en la realidad, no. Pero puede ser que esté cerca. Iba a decir algo, mano. Hermano Jabún, Dígame. la hermana acá pregunta, le da pena, pero le voy a traducir la pregunta, que hace años está intentando recibir el Espíritu Santo, hace algún tiempo, ella y el esposo y no han podido recibir el Espíritu Santo, quiere alguna orientación. ¿Sí? Que no se rinda. Que si hay algo que le está interfiriendo para que ella reciba el Espíritu Santo. Básicamente no se rinda. Hay un texto en Lucas que habla de una viuda que iba donde un juez que no le hacía justicia. Dice, y el Señor dice, oíd la palabra del juez injusto. Y sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ella iba día y noche. Entonces dice, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo que hay que procurar es no desistir. Lo que iba a decir, a veces hemos cometido errores. De pronto ha vivido una experiencia, no sé su experiencia. Entonces uno invita a la gente a que pase. Y hay hermanos que en vez de ayudar, aturden. Y le gritan en el oído, ¡ah! Y le ponen la mano y lo hace, ¡ah! Entonces la gente vive experiencias desagradables. O pasó a una fogata, porque o sea, hay gente que le ha resultado, pero es que lo que le resulta a uno no le resulta a todos. Entonces va a una fogata y... O sea, yo no estoy en contra de que la gente dance, pero es que hay gente que entra como en un trance extraño. Gente que vuelve como loca, ¿tú no has visto? Sí, y no sé eso por qué. Porque yo sé que la experiencia es bonita, danzar y eso, pero hay gente que es como si se le manifestara su personalidad. Y abren los brazos y brincan y golpean gente. Hay gente que ha vivido experiencias que lo pisaron, él estaba arrodillado ahí y alguien lo pisó, alguien le cayó encima. Esas experiencias a veces van causando como un impacto negativo. Pero la invitación es a que no renuncie, a que se acerque a Dios, hable con Dios, es que Dios es bueno. Hable con Dios, pídale a Dios. Hay otros que enseñan y entonces le levantan las manos y lo ponen a sudar y no sé, a veces pueda que funcione, pero no funciona con todo el mundo. Hermano Jabún, Dígame. la hermana Altagracia pregunta que se ha explicado a la iglesia que cuando el Señor viene tomará de sí mismo y que ese de sí mismo es el Espíritu Santo, eso para decir que los hermanos que no han tenido la experiencia de ser bautizados, de pronto, o sea, se ha enseñado así a algunas personas. Lo de la salvación. Sí. ¿Qué pasa con la persona que no ha sido bautizada
hablando en lenguas el día que el Señor venga. No, es que el de sí mismo no habla del espíritu, sino que habla del cuerpo. Y nosotros somos sumergidos en el cuerpo por el bautismo. Por eso es que cuando alguien se bautiza le decimos que empieza a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El bautismo no es el nuevo nacimiento en sí. Ya explicamos que la nueva vida comienza en la que la persona oye, pero el bautismo es lo que te inserta al cuerpo de Cristo. Entonces, el tomar de lo suyo habla desde el cuerpo, no del espíritu. El Señor viene a levantar su iglesia. Y la iglesia son todos los creyentes que han dado fe de haber creído en el Señor y se han bautizado en su nombre. Esa es la iglesia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos terminando. A las 5 de la tarde les esperamos. ¿Hay alguna inquietud? Respondo una más. A los hermanos que le estaba terminando de responder. El hermano Jabún, aquí hay una pregunta. Dígame. La hermana dice que ella cuando recibió el Espíritu Santo habló en una especie de lenguas, pero no ha hablado en otro tipo de lenguas que no es el mismo de la primera experiencia. No, es que eso no es necesario. Pues digo, en la iglesia hay costumbres. En la iglesia hay costumbres. No sé en qué consisten. No puedo tener una explicación clara, pero usted no nota que la mayoría de la gente habla como las mismas lenguas. Pero eso no es, o sea, porque esto no es aprendido, es según el Espíritu le da que hable. Según el Espíritu le da que hable. Una pregunta, ¿por qué hay visitas que vienen a la iglesia y hablan en lenguas? Déjame tomo agua. La hermana ha hablado en lengua y no es bautizada. Está bautizada en el Espíritu Santo. Creo que lo expliqué ahorita, porque el proceso no está enmarcado en etapas determinadas. O sea, el proceso puede darse así, puede ser que la persona llega por primera vez a la iglesia, escucha, y ese día el proceso comienza con él siendo bautizado. Pero ese que recibió el Espíritu Santo ese primer día, todavía está atrás en el proceso. Hay gente que aunque no ha tenido ese proceso, lleva adelante otro proceso. Ya en él hay bautismo en el nombre de Jesús, ya en él hay convicciones de fe, que el otro apenas va a empezar a transitar. Una persona puede llegar hoy y recibir el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que él esté mejor que el otro. No, él comenzó el proceso así. ¿Sí es claro eso? ¿O no es tan claro? Sí, ya voy a escuchar. Hermano Jabún, la joven allá pregunta que cuando recibió el Espíritu Santo y luego ve cosas, tiene sueños y visiones. Yo le contesté, pues, eso hace parte de los dones que recibió. Sí. Lo que pasa es que nosotros nos ha dado miedo, y hay que ser franco en eso, nos dan miedo ciertas cosas. Pero vuestros jóvenes verán sueños. ¿Así cómo es? Y sí, tendrán sueños. Lo que pasa, ¿cuál es el miedo con la iglesia, con los creyentes? Supongamos, un hermano tiene don de profecía, entonces él se cree superior. Ese es un lío. Ese sí es un lío. No, hermano, los dones están sujetos al ministerio. Entonces, si usted tiene un don, no es para que usted se envanezca. Entonces empieza a invitar a la gente a reuniones a la casa. Y eso es un lío. No cometa ese error. Entonces sí, puede tener sueños, visiones, eso hace parte del don. ¿Alguien más? Hermano, la hermana pregunta que ella resultó cantando en lenguas. Sí, señor, eso puede pasar. Que si recibió ahí el bautismo. Sí, obviamente. El hermano pregunta de gente que ha hablado en lenguas y son bautizados en el Espíritu, o hablan en lenguas, pues, pero nunca más vuelve a la iglesia, no se convierte, no hay un cambio.
Por eso, porque tenemos una idea equivocada de que la gente que es bautizada por el Espíritu Santo inmediatamente ya tiene una vida cambiada. No es así. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia, pero esa experiencia se puede avivar o se puede contritar. Y puede pasar. Hay gente que resiste al Espíritu Santo. En vez de resistir al diablo, resistes al Espíritu Santo. Ahí atrás. Ya, bueno. Hermano Jabún, la pregunta más recurrente es la misma. Ujú. Si una persona se muere sin haber hablado en lenguas, es la gran duda por estos sectores. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Se salva, no se Si salva? está bien en la fe, si creyó y está bautizado y ha permanecido en la fe, no se tiene por qué perder. No se tiene por qué perder. Eso la Biblia no lo enseña. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia, pero no está establecida en la Biblia para salvación. El bautismo del Espíritu Santo está establecido para los salvos, más bien. ¿Entiende? No para ser hijo, sino para los hijos. Acá hay otra parecida, pero al contrario. El hermano recibió el Espíritu Santo, Y no se bautizó. pero no se bautizó y murió. Creo que ayer hablé de que eso no podemos asegurar nosotros una cosa que no podemos asegurar, pero que puede que existan ciertas excepciones a la regla, pero eso solamente queda en la soberanía de Dios. Dígame. Aquí hay otra pregunta. Hermanos que recibieron o hablaron en lengua una sola vez en la vida. Puede pasar, No tienen el don. puede pasar. Son casos atípicos, pero puede pasar. ¿Ah? Sí, el tema es que en la iglesia también se nos ha dado una situación, porque lo aprendimos así. Entonces, si alguien habla en lengua y me dice, hermano, yo recibí el Espíritu, entonces uno quiere oírlo. Uno quiere oírlo. Y entonces a veces le queda como la duda, ¿será verdad? Hermano Jabún, hay la misma pregunta repetida, pero Ajá. significa que todavía. Que vienen visitas y hablan en lengua y hermanos que tienen aquí 20 años y no han podido todavía ser bautizados. A ver si lo explico de otra manera. A ver si consigo algo. Ayúdeme alguien aquí con esto, por favor. Téngame aquí, por favor. Agarra ahí. Dígame. Tire para allá. Supongamos que este cable de micrófono de allá hasta acá es la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo que les he dicho es que no está estandarizada en cada persona. Puede comenzar de allá para acá o puede comenzar de aquí para allá. Hermano que apenas llegó hoy y fue bautizado, sí, está en la obra del Espíritu Santo. Hermano que lleva 20 años, pero esos 20 años ya se bautizó, está fiel en la iglesia, pero no ha sido bautizado, sí, está en la obra del Espíritu Santo. Porque es que estamos creyendo que el bautismo es la obra, no, el bautismo hace parte de la obra. La obra es todo, desde que oye y cree hasta que llega a la perfección. ¿Sí es claro eso? Bueno, espero que sí. Hermano Jabún, otra pregunta por acá. ¿Qué tan conveniente es hacer programas para entonces promover? No, sí. Claro. Sí, claro. Otra, que hay gente que dice, no, que tengo una visión, que tengo una profecía, que el hermano está diciendo tal cosa ahí en lenguas. ¿Cómo la iglesia puede filtrar eso, digamos? Puede ser emotivo.
repíteme la pregunta a ver si la entendí bien. ¿Cómo filtrar, digamos, que alguien se para y dice, yo tengo una visión, que yo vi tal visión, que yo tengo esta profecía para ti, y el Señor me dijo que te dijera? Bueno, la Biblia sí enseña cómo juzgar las profecías. Si usted profetiza algo y no se cumple, ¡ja! Que el Señor me mostró que tú ibas a ser mi esposa. ¿Cuál Señor sería? Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Alba Lacera y varias personas me han preguntado y también ha sido Su inquietud. mi inquietud hace muchos años. Cuando una persona se llega a apartar y en el momento de morir, él llega a clamar al Señor que lo perdone, esa persona llegaría a ser salva. Bueno. No sé si yo entendí la pregunta. Déjeme hacerle, como organizar la respuesta. ¿Están grabando? En nuestra iglesia hubo un cantante muy reconocido, de los Devia. Hay muchas canciones que todavía se cantan, pero él se apartó. Pero a él lo mataron apartado. Depende, hermana, de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Porque generalmente la muerte es sorpresiva. O sea, considerar que la persona tuvo tiempo de arrepentirse tiene que ser una circunstancia muy especial. Que tuve un accidente y todavía demoré para morirme ahí mientras el accidente, pueda que exista esa oportunidad. Porque sí es real que para que Dios perdone a alguien solamente necesita que la persona se arrepienta. Pero considerar que eso es algo que realmente pasa a veces es sembrar vanas esperanzas en las personas. Y entonces a nosotros nos queda muy difícil determinar eso y volverá a quedar solamente en la soberanía de Dios. Si un hermano está apartado y muere apartado, alguien puede decir, hermano, y si se arrepintió a última hora, bueno, ojalá. Y ojalá Dios lo haya alcanzado a que ese arrepentimiento sea verdadero. Hay historias, de eso no tengo claridad, no sé si el hermano Samuel de pronto tendrá, hay historias, porque en la iglesia se empiezan a contar historias. El hermano Elías Bernal se arrepintió antes de morir. Hay gente que dice eso. Si eso es verdad o no, no sabemos si fue verdad o no. ¿Entiende? Hay cosas como esas que la gente dice. Pero de ahí sí no nos queda a nosotros como la capacidad de determinar qué sucedió o qué va a suceder. Pues Dios es el único que sabe qué realmente está sucediendo. Yo quiero orar, vamos a orar. Hermano, un minutico así, algo que usted dijo, o sea, en cuanto a lo que es la salvación, bueno, sucedió en caso de una congregación. El hijo de una hermana, él andaba haciendo sus cosas raras. Y él, pues, le hicieron un atentado, él lo mataron. Alcanzaron a llevarlo vivo a la iglesia y lo tiraron a la plataforma. El pastor le dijo que él era salvo porque la sangre la derramó ahí. Entonces, para que mire usted, o sea, lo que nosotros creamos... en la iglesia pentecostal. Claro. No, pero hubiese aprovechado. En vez de decirle eso, tenía que aprovechar si estaba vivo que se arrepintiera. Pues él no, él llegó ya sin vida, pero lo tiraron y derramó la sangre ahí. Entonces él dijo que era salvo y ya se ha creado eso, que su Dios es salvo y no... Un problema. Es que a veces nosotros en la iglesia terminamos queriendo hacer lo que hacen los católicos. Meter a todo el mundo. Y crearle a la gente una expectativa. Eso no funciona así. Tampoco estamos para condenar, pero yo he hecho ceremonias fúnebres a gente no cristiana y no lo condeno, pero tampoco lo salvo. Sí, soy muy neutro ahí. ¿Para qué voy a crear falsas expectativas? Eso es equivocado. Vamos a orar. Hola, hermano. Dígame. Yo pienso que Dios le da oportunidad A la gente. a todo ser humano. Dios le da la oportunidad.
¿Y por qué espera una persona llegar a una situación de esa? Para decir luego, no, que de pronto se arrepintió. Vea. Hermano, la salvación, esto no es así. La persona que se va a salvar tiene que ir convicción que en verdad es salvo. Porque vamos a añadir, ¿no?, que de pronto se arrepintió en el momento de morirse. No, porque la pregunta está cuando el hermano está apartado. Eso, el que está apartado, el Señor le ha dado tiempo para que se arrepienta y no lo hace. Sí, totalmente. Lo que pasa es que el arrepentimiento debe tener un fruto. Claro, hermano. Sí, ahí es donde está el lío. No, que ya se arrepintió. ¿Y cómo está la evidencia de que se arrepintió? Exacto. Vamos a orar. Quisiera invitar, no sé si hay hermanos, no, a que pasen los hermanos que de pronto tengan el deseo. Vamos a orar. No quiero que se arrodillen, vamos a orar por ustedes. Hermanos que quieran ser bautizados por el Espíritu Santo. Vamos a pedir a Dios que les ayude en ese proceso. Y no tengan miedo, hermano. No tengan miedo, tengan la plena convicción de que Dios es quien bautiza. ¿Usted le cree a Dios? Esta no es una promesa del apóstol Pedro. Esta es la promesa de Dios a su iglesia. Créalo. Les puedo dar algunas orientaciones. No repitan las mismas cosas. Hay hermanos que aprendieron a rezar en la iglesia. No oran, rezan. Cada vez que se arrodillan dicen las mismas palabras. Aprenda a conversar con Dios, a dialogar con Dios. No tenga miedo, acerque su corazón. Hay hermanos que empiezan a sentir algo y les da un miedito. No tenga miedo. Dios es bueno. Dios es bueno. Es misericordioso. Invito a la iglesia a levantar sus manos, vamos a orar. Vamos a orar por nuestros hermanos que están acá. Y sobre todo, hermano, hágase un propósito personal. Y verá que Dios es fiel. No importa el tiempo, diga, no importa el tiempo. Voy a hacerme un propósito y yo voy a ser lleno del Espíritu Santo. Acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Deje que su presencia lo llene, lo toque. Le invito esta mañana, abra sus labios, por favor, y deje que su corazón se exprese. ¿Tiene algo que decirle a Dios esta mañana? ¿Hay algo que nace del corazón aquí? ¿Hay algo que fluye de dentro de su ser aquí? Deje que la presencia de Dios esta mañana haga una obra en su vida. Usted está aquí porque ha creído. Usted está aquí porque está convencido de que Dios es verdad. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Usted cree en Él en esta mañana. No hay que hacer nada más, no hay que hacer nada más. Le invito esta mañana en el nombre de Jesucristo a que tome una decisión de fe. Si no es esta mañana, no me voy a rendir. Yo creo que Dios es capaz de bautizarme con su Espíritu Santo. Y voy a emprender el camino hasta que lo logre en Él. Hasta que su presencia nos llene. Señor, te damos gracias. Levantamos nuestras manos en esta hora. Para rogarte, oh Dios, para rogarte. Por cada hermano, cada hermana. Tú eres quien restaura, tú eres quien llena. Tú eres quien capacita, tú eres quien dota de poder. Oh, pero recibiréis poder esta mañana. Le invito a que reciba en el nombre del Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Inquieta corazones, inquieta vidas, despierta el corazón que está dormido en el nombre de Jesucristo. Que se abran las puertas del corazón
Y que de la abundancia del corazón hable la boca. Todo lo que soy, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero menguar para que crezca su. Aviva, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Mi corazón, no lo apagues. Quebranta mi vida. Avívalo. Mi voluntad. No tengas miedo, vive la experiencia. Sumérgete. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Así como te dejaste sumergir por un ministro en las aguas para el bautismo, deja que esta mañana el Espíritu Santo te sumerja en su presencia. Reciba en el nombre de Jesús. Hay lengua según el Espíritu da que hable. Y habitar en tu presencia. Le aconsejo algo. No se preocupe por las lenguas. Métase en Dios. Las lenguas son una consecuencia de eso. No preocupe por las lenguas. Las lenguas aparecen como una consecuencia de ser bautizado por el Espíritu Santo. Yo quiero más de. Bendice, oh Dios, esta congregación. Bendice su ministro, sus diáconos, sus líderes, a los jóvenes, a los niños, las familias. Capacita, prepara, levanta líderes, levanta siervos, levanta ministros. Esta mañana derrama de tus dones, como tú quieras. Quebranta mi corazón. Que se manifiesten dones de poder, de revelación. Te entrego mi voz. Como tú quieras y a quien tú quieras. Todo lo ¡aleluya! que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosos momentos en su presencia. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, están todos invitados esta tarde a las 5. Tenemos una sesión más y luego